24 de marzo de 2021. Soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros titulares. Con gran cobertura nacional fue transmitida exposición de agenda parlamentaria de Lima Metropolitana del JN. Postulantes de 4 regiones realizarán hoy también sus exposiciones de agendas parlamentarias. OMPE capacita con lengua de señas a personas con discapacidad auditiva en el marco de elecciones. Rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información. A continuación, conozca los bloques que tendrán los debates presidenciales que se celebrarán el 29, 30 y 31 de marzo. A puertas de los 3 debates presidenciales del 29, 30 y 31 de marzo, los 18 candidatos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas en 5 bloques temáticos, los cuales se desarrollarán con el objetivo de promover el voto informado. El primer bloque tiene como tema central las medidas frente a la pandemia por la COVID-19. Y la modalidad que se usará será que los 6 candidatos del día expondrán sus propuestas. La segunda parte abordará el tema de la educación, en donde los aspirantes a la presidencia de la República explicarán sus ideas en duplas. En el tercer bloque sobre seguridad ciudadana, los 6 candidatos expondrán cada uno sus propuestas. Sobre la integridad pública y la lucha contra la corrupción, se abordará en el cuarto bloque y se hará en duplas. En el último segmento, los 6 candidatos cierran el debate con sus intervenciones finales. Estas actividades organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones se realizan con el objetivo de que los electores puedan llegar a las urnas con la idea clara de por quién votarán. Amigos, y en esa línea ayer se inició la exposición de los candidatos al Congreso por Lima Metropolitana. Durante el debate los aspirantes expusieron sus propuestas de cara a las elecciones generales. Cerca de 30 profesionales en comunicación formaron parte del equipo que hizo posible la producción y transmisión de la agenda parlamentaria para los postulantes de Lima Metropolitana por las elecciones generales 2021. Muchas gracias por continuar en sintonía de TV Perú y el Jurado Nacional de Elecciones. En esta primera parte de la exposición de propuestas legislativas participaron los aspirantes del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, RUNA, Partido Popular Cristiano, PPC y Unión por el Perú. Asimismo estuvieron presentes los postulantes de Somos Perú, Podemos Perú, Fuerza Popular, FREPAP, Partido Morado y Perú Patria Segura. Gracias a la alianza estratégica con TV Perú y los canales vinculados a JNTV, el debate pudo llegar a todos los rincones del país, promoviendo de esta manera un voto informado. Esta primera etapa de la agenda parlamentaria para Lima Metropolitana inició ayer a las 9 de la noche y concluyó pasada las 11. La conducción estuvo a cargo de los experimentados periodistas Carla Arada y Enrique Chávez. En tanto, el próximo jueves 25 intervendrán los candidatos de las 10 agrupaciones restantes. Así tenemos a Avanza País, Contigo, Acción Popular, Partido Nacionalista Peruano, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Democracia Directa, Juntos por el Perú, Perú Libre y Victoria Nacional. Asimismo, en la exposición de la agenda parlamentaria, un elemento fundamental fue la participación de los ciudadanos a través de sus preguntas directas a los candidatos. Veamos. En la primera exposición de la agenda parlamentaria de Lima Metropolitana, los candidatos de diferentes organizaciones políticas dieron a conocer sus propuestas para emitir un voto informado este próximo 11 de abril. Se está preguntando por los derechos de los discapacitados en el país respecto a la educación y al ejercicio del derecho constitucional a participar en la vida activa nacional. En realidad tenemos que estabilizar
el tema de educación, incluido el de salud, sin discriminación alguna. O sea, el que sea discapacitado no significa que sea menos que otro. Frente a estas propuestas, los ciudadanos de distintos distritos de la capital participaron haciendo preguntas a los candidatos. Buenas noches, mi nombre es Nicola Alexandra Chávez Guerrero y soy del distrito de Magdalena del Mar. Mi pregunta es, ¿cuál es la propuesta de su partido político para reforzar la normativa existente en la lucha contra la corrupción? ¿Y qué nuevas medidas complementarias consideraría? En dicha intervención se tocaron temas como agenda de fiscalización y control político, lucha contra la corrupción, temas prioritarios de su agenda legislativa, entre otros. Buenas noches, mi nombre es Úrsula María Rosa Villamil de Rossi y soy del distrito de Santiago de Surco. Mi pregunta es la siguiente. Muchos de los casos de corrupción no son denunciados en el país. ¿Qué propuesta considera su partido que es la mejor para facilitar y promover las denuncias referidas a este tema? Cabe resaltar que este próximo jueves 25 de marzo se continuará con la exposición de la agenda parlamentaria. Debemos estar atentos a las propuestas de los candidatos y así elegir la alternativa más conveniente para el país. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre trolls, memes en campañas políticas y su influencia en el electorado. Hoy nos encontramos con Maite Vizcarra y es experta en tecnología e innovación digital. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por esta ocasión, la oportunidad de conversar. ¿Sí? Bien, Maite, por favor, coméntanos qué es un troll y cómo se puede identificar. Perfecto. Justamente ayer se publicó la columna habitual que tengo en La República, sale todos los días lunes, y yo lo que planteaba en esta columna es la necesidad de empezar a identificar entre tres agentes que han empezado a ser muy activos en las redes sociales, particularmente en Twitter, pero también en Facebook. Y es, por un lado, los trolls o troles en castellano, los bots o robots o software que simula a una persona que se comporta como un troll, y finalmente los botnets. Un troll es un ser humano, es una persona que ingresa a estos espacios con el ánimo de fastidiar o eventualmente de agredir a las personas que están allí en las redes sociales, levantando opiniones altisonantes, agresivas y que eventualmente pueden incluir alguna injuria. ¿Qué hay que hacer frente a un troll? Bueno, lo mejor es desconocerlo o simplemente tratarlo con indiferencia. El troll es un ser humano, es una persona, entonces puede ser identificable bajo una identidad real. Sin embargo, han aparecido también, y si me permites de una vez hacer la distinción, los bots, que son robots, es un software que simula a una persona que se comporta como un troll. Eso quiere decir que un bot es una cuenta que generalmente nos muestra una identidad que no es real y que lo que hace es darle caja de resonancia a lo que dice este troll, o sea, la persona agresiva. Por lo tanto, el efecto de lo que dice el troll se agrava o se acrecienta o se agranda gracias al efecto del bot. Y finalmente los botnets. Una net es una red, un botnet es una red de bots, es una serie de softwares que están actuando en red y que tienen un efecto mucho más importante. ¿Cuál es el efecto? ¿Para qué sirve una botnet? Básicamente para levantar una corriente de opinión o un hashtag o un nombre, una palabra, una imagen. Cuando a veces nos preguntamos cómo es que alguien logra convertirse en un trending topic, en una tendencia en las redes sociales, generalmente hay dos caminos. Una, porque en efecto es una tendencia real. La gente empieza a hablar mucho de esto porque es lo que se conecta con la gente, pero también está el camino de los botnets. A través de una red de bots, a través de una red de software que actúa como un troll, también podemos hacer que una palabra clave, un hashtag, o una foto, una imagen, un video, incluso un meme, se convierta en tendencia. Claro. ¿Cómo los identificamos? Es muy simple. El troll es una persona. Tú vas a encontrar que tiene sentido del humor, que tiene sarcasmo. Eventualmente en ese diálogo puedes entrar en esa lógica, obviamente con el componente agresivo. Un bot no te va a responder como lo haría un ser humano. Generalmente el bot lo que hace básicamente es repetir de manera constante, otra vez, una frase idéntica, una imagen idéntica,
o eventualmente también simplemente hace RT a lo que dice un retweet o darle una repetición a lo que dice un troll. Bien. Otra forma interesante. Dale, sí. Sí, ahora Maite, si trasladamos estos conceptos a las campañas políticas, al marco en el que nos encontramos actualmente, ¿cuál sería el impacto de los trolls, de los bots y los botnet precisamente en esta campaña que estamos viviendo actualmente? Yo creo que las semanas que nos quedan van a ser muy interesantes ver el efecto que va a tener este tipo de instrumentos, porque todo hay que decirlo, habrán, en el ánimo de querer pasar a la segunda vuelta, se va a, de alguna manera, apelar a la parte emocional que tiene estos entornos digitales. El troll, como el bot y la red de bots o los botnets, apelan a lo más emocional, a lo más básico, por eso son agresivos. Entonces, ¿cómo van a actuar? Justamente polarizando la corriente de opinión, levantando una corriente de opinión que no necesariamente va a ser ni veraz, ni ponderada, sino todo lo contrario, con tendencia a inducirnos a error y probablemente con tendencia a polarizar o ser extrema. ¿Qué hay que hacer? Mucha ponderación. Como usuarios de las redes sociales, tratar de ser ponderados, hacer una suerte de fast check, ver quién está emitiendo la opinión, tratar de ver si es un bot o es una persona, la fuente de lo que dice. Recordemos que en campañas en la región, concretamente el caso de Brasil, el señor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, cuando empezó su proceso de encumbramiento como político, utilizó mucho estos sistemas y obviamente fue lo que le permitió salir del anonimato para convertirse en un personaje muy popular. Entonces, ¿qué hay que hacer como ciudadanos? Mucha ponderación y otra vez el fast check. ¿Quién emite ese tweet o ese mensaje? ¿Hay una fuente? ¿En verdad es un dato real o es algo trucado? Estos trolls y bots también son pagados en el marco de la campaña, de repente por ciertas organizaciones políticas u otros actores políticos. Definitivamente tiene que haber un pago porque esto es un software, es un servicio. Hay incluso empresas que dan este tipo de servicio. No todas están, hay que decirlo, localizadas en el Perú. Muchas de estas están en el extranjero, pero hoy día ya estamos vinculados a través de medios digitales y por lo tanto no es necesario que estén localizadas en el Perú. A través de un acuerdo comercial, que es eso, se contratan estas empresas y actúan según lo que el cliente en este caso pide, ¿no? Lo que sí es interesante es que debería existir un poquito más de atención de parte de las entidades electorales para ver qué se hace con este tipo de financiamiento, que una cosa es informar y otra cosa es, como digo, inducir error, que es lo que pasa con el uso de los bots, de los trolls o de los botnets, ¿no? Claro, realmente en el Perú hay un vacío todavía en lo que significa el marco legal respecto a las redes sociales. Ese vacío también se ve en el marco de las campañas electorales y si no se legisla todavía, el sistema electoral no puede actuar al respecto, ¿no? Además, en las redes sociales debe ser más complicado también realizar un control y una fiscalización por el mismo movimiento que tiene. Ahora, respecto al lugar en el que se encuentran estos bots y trolls, ¿cuál es su red social favorita, por así decirlo? Y antes, si me permite, sobre el asunto de la regulación, la mejor regulación es la autorregulación, claro. O sea, la que el propio usuario hace por su propia cuenta y conciencia. Yo creo que lo peor es tratar de encorsetar estos espacios que son sumamente libres, y eso es lo bueno, que haya libertad, que la gente se exprese, etcétera, incluyendo los bots, o como yo le decía a alguien, esto es como la calle, ahí encontramos gente decente, notable, pero también encontramos a gente que está desquiciada. Es importante valorar la libertad que hay en estos espacios. La mejor regulación es la autorregulación, la que uno como usuario y como consumidor de información desarrolla. Por eso he dicho el fast check. Dicho esto, en el mundo ya existen formas, hay escándalos mundiales, Francia, ya he mencionado el mismo caso de Trump, que pueden darnos pistas de cómo generar esta autorregulación, pero yo creo que esa es la mejor regulación, la autorregulación. Ahora, respecto de la segunda pregunta, no sé si me la puedes volver a formular. La red social, sí, la red social en la que se encuentran más bots y trolls, o mejor funcionan estos, digamos. Sí, indistintamente están presentes tanto en Twitter, que es este espacio más abierto. Twitter es una red social desconcentrada, es la más abierta de todas. Está también en Facebook, que a diferencia de Twitter funciona como una suerte de club. Facebook es un espacio cerrado. De hecho, yo creo una página
de apoyo, la famosa fanpage, y admito a la persona para que esté dentro de esa suerte de grupo, colectivo o comunidad. Y finalmente, los grupos en WhatsApp, que también se han empezado a usar fuertemente en el Perú. Allí todavía es mucho más cerrado el contacto. Sobre estos tres hay que decir tres cosas importantes. Vamos a empezar por WhatsApp. WhatsApp es un sistema de mensajería. Es lo mismo que si yo enviase un SMS. Recordarán los SMS, o sea, estos caracteres que yo mandaba por un canal de comunicación de voz, de teléfono. La diferencia de WhatsApp es que ese SMS tiene datos, por lo tanto puedo compartir una imagen, puedo compartir un video, etc. Pero lo importante es que cuando yo estoy en WhatsApp, estoy compartiendo un dato de mi propia identidad, que es un número telefónico. Y eventualmente ese número telefónico me identifica como persona. Si en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, se generasen algún tipo de acciones delictivas, como puede ser boicot, como puede ser injuria, etcétera, las personas que están allí en ese grupo podrían tener algún tipo de responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en los grupos de WhatsApp y saber hasta dónde llegar. Mi recomendación es que si vamos a entrar a estos grupos de WhatsApp, estemos de lo más ponderados y básicamente observemos, a menos que queramos entrar y ser partes o cómplices de estas actuaciones que podrían ser delictivas. En el caso de Facebook, hay muchos bots, hay mucho software que está actuando como personas y básicamente los identificamos porque no es que interactúen con nosotros, sino que lo que hacen es generar más, agresividad o darle más altisonancia o meterle, como diríamos, más pasión a las discusiones, poniendo los likes o poniendo muchos emoticones o los emojis, que es la forma en que identificamos más a un bot. Allí también, otra vez, en la medida en que yo ingreso a estas fanpages, que son una suerte de comunidad, la responsabilidad es mayor en cuanto más activo sea. Por lo tanto, mi sugerencia es tratemos de ser ponderados. Finalmente, Twitter es el lugar favorito de los bots y es muy fácil identificarlos. De hecho, muchos usuarios últimamente en Twitter se han dado el tiempo de identificar cuentas falsas de algunos candidatos que, por ejemplo, tienen seguidores que son generalmente mujeres y son mujeres atractivas, que suelen apoyar a uno u otro candidato. Esto estoy hablando de un bot o eventualmente de un troll, y estos elementos además nos permiten identificar que son cuentas que se crean en la misma fecha y a la misma hora. Eso es típico para identificar un bot. Bien, excelente, Maite, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, y es importante lo que nos comentas a lo largo de esta entrevista porque nosotros debemos estar atentos, ponderar la información como mencionas y si podemos identificar a estos trolls y dejarlos de lado, ser indiferentes. Ese es el consejo que nos da Maite. Muchísimas gracias por acompañarnos, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, el Jurado Nacional de Elecciones viene realizando la exposición de agenda parlamentaria en diferentes regiones del país. Hoy los postulantes de 4 regiones realizarán sus exposiciones de agenda en el marco de las elecciones generales 2021. Veamos. Hoy a las 7 de la noche los candidatos al Congreso de la República de Amazonas, Ancash, Ica y La Libertad tendrán la oportunidad de exponer sus agendas parlamentarias para las elecciones generales 2021. Por último, se cerrará el ciclo de exposiciones este sábado 27 con la intervención de los aspirantes de Tacna, Ucayali, Piura y Puno. Los participantes intervendrán de manera virtual y en los departamentos la transmisión se llevará a cabo a través de los medios de comunicación local, así como por streaming y Facebook Live del organismo electoral. Es importante mencionar que los canales aliados de JNE-TV han retransmitido los debates que se han realizado al interior del país. Hasta el momento los postulantes de 13 regiones ya expusieron sus agendas parlamentarias. De esta manera el Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el magíster Jorge Luis Salas Arenas, da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por las agrupaciones políticas al suscribir el Pacto Ético Electoral, referido a la exposición de propuestas en actividades de esta naturaleza, lo que favorece el voto informado de los electores. Bien, y tras verificar la frecuente práctica de formular promesas sin sustento real, el Tribunal de Honor exhorta a los candidatos a efectuar propuestas ejecutables.
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2021 exhortó a los candidatos presidenciales y al Congreso de la República a que durante la campaña electoral efectúen propuestas concretas, tangibles y ejecutables. El colegiado precisa que estos planteamientos deben responder a las expectativas de la población, más aún teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria mundial por el que atravesamos. Tal pronunciamiento se produce luego de verificar la existencia de una práctica frecuente en los postulantes relacionada a la realización de promesas que no tienen un sustento real o que no corresponden a las competencias de los futuros cargos de quienes las ofrecen. Frente a ello, el Tribunal de Honor considera que la exposición de propuestas programáticas debe vislumbrar un actuar ético, lo cual se traduce en la verificación de la viabilidad de las mismas por parte de los partidos políticos. Esta es la 7ª exhortación que dirige el colegiado, el cual se encuentra en vigilancia permanente del cumplimiento de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Pacto Ético Electoral impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones el 28 de enero pasado. Suscriben el documento Delia Reboredo Marzano, quien preside el Tribunal de Honor, así como sus miembros Gastón Soto Ballenas, Tarsila Rivera Sea, Susana Vaca de la Colina y Carmen Maqueboy Carreras. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales capacitó en Cusco a más de 40 personas a través de la lengua de señas. Veamos. Con la finalidad que la información electoral sea inclusiva y llegue a más personas a nivel nacional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales capacitó a más de 40 personas en lengua de señas. La capacitación se realizó en la ODP de Urubamba en Cusco. El curso dictado se brinda para acercarse a la comunidad que padece de sordera y así promover un voto informado este 11 de abril. Además, explicaron a través de la lengua de señas qué son las elecciones generales, la importancia de la misma y las nuevas reglas establecidas debido a la pandemia. De igual forma, cómo conocer su local de votación, en qué horario acudir a sufragar por el voto escalonado y finalmente cómo realizar un voto válido para elegir a sus autoridades. La OMPE indicó que estos talleres continuarán en más provincias, tanto para personas sordas y con otras discapacidades, porque este 11 de abril votamos todos. Y el programa Usted Elige continúa presentando a candidatos presidenciales para estas elecciones generales. El viernes será el turno del candidato del Partido Democracia Directa. Veamos. El programa Usted Elige continúa presentando a candidatos a la presidencia de la República. Este espacio es brindado por el Jurado Nacional de Elecciones con miras a que los electores conozcan planes de gobierno de los aspirantes a la Casa de Pizarro. Esta semana podremos ver al candidato Andrés Alcántara del Partido Democracia Directa brindando sus propuestas para estas elecciones. Todos somos testigos que hoy sufrimos las consecuencias del abandono de la salud por todos los partidos políticos que han gobernado el país. Previamente contó con la participación de los candidatos de Podemos Perú, Renovación Popular y Frente Amplio. Reiteramos la invitación a los candidatos que aún no aparecen en el microprograma del JNE para que envíen el material audiovisual. Usted Elige puede ser visto por los canales 44 y 516 de Movistar TV y en las redes del JNE, todos los viernes a las 10:55 de la mañana antes del noticiero central. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre la ley que aprobó el Congreso para inhabilitar a funcionarios públicos por corrupción en emergencias. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Caro Coria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JNE Noticias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, doctor, por favor, coméntenos los detalles sobre esta ley que ha sido aprobada recientemente en el Congreso de la República, pero todavía no ha sido publicada. A ver, estamos ante una de las tantas leyes que viene dando el Congreso en los últimos años y especialmente a partir de la pandemia del COVID-19 con la finalidad de endurecer las reglas anticorrupción. Debe tenerse presente
que justamente en los procesos críticos o situaciones de crisis las reglas laborales se relajan, especialmente en el sector público. Entonces eso requiere mayor supervisión, mayor fiscalización, y esta norma va encaminada en esa dirección, inhabilitación de los funcionarios que puedan cometer delitos en el contexto del COVID-19. ¿Cuáles son las sanciones que se implementarían para sancionar a estos funcionarios que caerían en actos de corrupción? A ver, de hecho ya existe, ¿no?, una serie de reglas, tanto en materia penal como en materia administrativa, para sancionar los hechos de corrupción. Esas sanciones van desde una multa, pasando por una, digamos, suspensión de las labores, hasta llegar incluso a la inhabilitación, ¿no? Y en el plano penal, evidentemente, estamos hablando de la pena privativa de la libertad. Bien, doctor, ¿a qué tipo de emergencia se refieren los congresistas? La ley aprobada por el Congreso se refiere a todo tipo de calamidad pública o emergencias sanitarias, como la del COVID-19. No estamos hablando de emergencias vinculadas a otra naturaleza, ¿no? Puede ser un problema de calamidad por motivos naturales o por motivos de enfermedad o por motivos económicos, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos se está estableciendo como regla que la inhabilitación va a aumentar, ¿no?, para aquellas personas. Si la inhabilitación, por ejemplo, prevista era de 6 meses, ahora la inhabilitación se puede extender hasta 10 años, ¿no?, para delitos muy específicos como el delito de colusión desleal, el delito de peculado o el delito de malversación de fondos que están previstos en el Código Penal. Claro, doctor, entonces estaríamos hablando de una emergencia sanitaria que estamos viendo ahora, o como un inconveniente que recuerdo hace años atrás tuvimos en la emergencia del niño en el norte peruano. Exactamente, una emergencia como la del niño o como la pandemia del COVID-19 serían el contexto que permitiría aplicar esta nueva ley. Bien, doctor, el siguiente paso sería que el Ejecutivo Nacional promulgue la ley. En efecto, ahora que el Congreso ha aprobado la ley, se manda la autógrafa al Poder Ejecutivo para que el presidente la promulgue. Y yo creo que, dado el contexto y el compromiso que existe de las altas autoridades de poder endurecer las normas, creo que el presidente no la debería de observar y debería de proceder a su promulgación y entrar en vigencia. Bien, ahora, doctor, ¿a qué delitos de corrupción específicamente o qué casos, ejemplos se refiere esta norma? Sí, la ley es muy concreta, se está refiriendo a los siguientes delitos, ¿no? El delito de colusión que se comete en la contratación pública, el delito de peculado, que consiste en la apropiación de bienes del Estado por parte de quienes lo administran, el delito de malversación de fondos, ¿no?, también, que es un delito que se persigue cuando la persona que administra un presupuesto utiliza el presupuesto público para una finalidad diferente. Esos son los supuestos previstos en la ley. ¿Cuál de estos delitos generaría que se den 10 años de inhabilitación a un funcionario? Sí, según lo que se ha previsto en la modificatoria, la inhabilitación de hasta 10 años se va a dar justamente para este tipo de delitos. Bien, listo. Doctor, ahora, ¿qué delito tipificaría para las personas que se han inoculado la vacuna de Sinopharm de manera irregular? Bueno, los que se hayan inoculado la vacuna de forma irregular se les podría aplicar diferentes tipos de sanciones, ¿no?, administrativas y eventualmente penales, ¿no? Si ellos, por ejemplo, han recibido la vacuna como intercambio para un favor público, sería delito de corrupción, o podría ser el delito de concusión, ambos previstos dentro del Código Penal. Bien, doctor, en el caso se aprobara o se publicara ya esta ley por el Ejecutivo Nacional, ¿esta sería retroactiva? ¿Alcanzaría a los funcionarios que han realizado, entre comillas, estos actos de corrupción o no? No, la ley penal en general se aplica hacia el futuro, ¿no?, de su entrada en vigencia hacia adelante, no se puede aplicar hacia atrás. Perfecto, listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Chao. Cuídese. Chao. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Jurado Nacional de Elecciones continúa con su labor de fiscalización en el marco de las elecciones generales 2021. Esta vez fiscalizaron la correcta impresión del material electoral en Piura.
Durante la impresión de las cédulas de sufragio que corresponden al Distrito Electoral de Piura, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó la correcta impresión del material electoral. Se verificó que los símbolos y colores de las organizaciones políticas cumplan con las características establecidas en la prueba de color. Es importante recordar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales lleva a cabo la impresión de la cédula de votación y el JNE revisa el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tales como tamaño, color e información del modelo aprobado para este proceso. Se verifica que figuren todos los símbolos de las organizaciones políticas participantes y que sus características correspondan a las registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que los partidos puedan participar en igualdad de condiciones y que la ciudadanía pueda identificarlas claramente. Respecto a la elección presidencial, se revisa que se incluya la fotografía de los candidatos, mientras que en los comicios congresales y para el Parlamento andino, se constata que se cuente con los símbolos y los espacios para el voto preferencial, entre otros aspectos. Bien amigos, ahora vamos a ver el ABC electoral. Adelante. Hola amigos, les saluda Juradito y ya estamos listos en el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones para darles aquella información útil para tener un voto responsable e informado. Paloma, cuéntanos, ¿qué aspecto del sistema electoral nos vas a explicar hoy? Hoy, Juradito, les voy a explicar qué es la circunscripción electoral. Veamos. Es la unidad territorial donde se realiza un proceso electoral. Esta unidad territorial está conformada por una cantidad de ciudadanos que elegirán a sus representantes según la cantidad de autoridades que les corresponda. El número de representantes se determina en función a la cantidad de habitantes de cada circunscripción. A más electores, mayor número de representantes a elegir. Este proceso tiene incidencia directa en la legitimidad y representación de esas autoridades electas y se divide en dos formas básicas: circunscripción uninominal o única y circunscripción plurinominal o múltiple. En Perú tenemos la siguiente distribución: elección de presidente y vicepresidentes, distrito electoral único; elección de congresistas, distrito electoral múltiple; elección de representantes al Parlamento andino, distrito electoral único. El territorio del Perú se divide en 27 circunscripciones electorales, uno por cada departamento, la provincia constitucional de Callao y Lima provincias. Por primera vez en la historia, los residentes en el extranjero tienen su propia circunscripción electoral. Eso es todo, Juradito. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Paloma. Más claro ni el agua. Dejamos a Paloma y nos conectamos con la presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, la doctora María Gallardo Neira, para que nos explique qué es un jurado electoral especial. ¿Cómo estás, Juradito? Gracias por la invitación. Voy a contarte que el Jurado Electoral Especial es un órgano temporal que depende del Jurado Nacional de Elecciones. Está conformado por 3 miembros: una juez superior titular, que es quien lo preside, tu amiga, además de un fiscal superior y de una representante de la sociedad civil. Sus funciones se desarrollan dentro de un proceso de convocatoria, en este caso las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo mes de abril. Muy bien, doctora Gallardo. ¿Y me podría precisar cuáles son sus funciones en un proceso electoral? ¿Cómo no, Juradito? Las funciones pueden ser administrativas, pero también jurisdiccionales, que es lo importante. En nuestro caso, nosotros estamos conociendo desde la inscripción de lista de candidatos hasta realizar otras acciones como resolver tachas o cuestionamientos a ellos mismos. Pero lo más importante es que el Jurado Electoral Especial coadyuva o ayuda al Jurado Nacional de Elecciones a fiscalizar la legalidad del sufragio, es decir, al respeto de tu voto. Perfecto. Aprovechemos, doctora, las cámaras para darles un mensaje a los ciudadanos y candidatos en estas elecciones. Muy bien, Juradito. Respecto de los señores candidatos, sugerirles que continúen cumpliendo con la normatividad como lo han estado haciendo y desearle el mayor de los éxitos. Y luego los ciudadanos, así como tú, Juradito, que continúen buscando información acerca de los candidatos, tanto en el link de voto informado como el de plataforma electoral, que están ubicados en la web del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, doctora, por su apoyo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. A ti, Juradito. Muchas gracias, estamos en contacto.
es momento de ver cómo están mis reporteras en el manejo de los términos electorales. Hoy día les dije que les tomaría examen. Ahí veo a Kersti y Nina repasando. Muy bien, Kersti, a ver, veamos cuánto has estudiado. Kersti, ¿qué es un acta electoral? Un acta electoral es un documento juradito que recopila todos los hechos que suceden dentro de una mesa de sufragio, desde su instalación hasta el cierre de la misma. Y este consta de 3 partes importantes: el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta de escrutinio juradito. Una fácil ahora. ¿Qué es el ánfora? El ánfora electoral es una caja cuadrada sellada y tiene una ranura estrecha, generalmente situada en la parte superior, para permitir el ingreso de las cédulas de sufragio de los electores. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en el ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Nuestro canal aliado TV Norte nos informa sobre las acciones que realizan las autoridades de Piura ante los recientes casos de chikungunya. La Dirección Regional de Salud DIRESA Piura, a través de la Dirección de Intervención Sanitaria Integral, dio inicio a la nebulización espacial, fumigación, de las viviendas del sector El Indio en el distrito de Castilla por la presencia de casos de chikungunya y larvas de Aedes aegypti. Al respecto, el biólogo de la DIRESA, Manuel Olivares Antón, informó que antes de la fumigación se realizó el control focal para identificar los criaderos de zancudos Aedes aegypti en los depósitos donde se almacena agua y aplicar el producto químico. Las propias familias deben hacer la inspección de todos los ambientes de su hogar, dado que en estos tiempos de pandemia es muy limitada las visitas intradomiciliarias por parte de nuestros inspectores. Aquí se intervinieron 787 viviendas, logrando fumigar 684, mientras que 16 se mostraron renuentes y 87 estaban cerradas. Pido a la población que ante el menor síntoma como fiebre alta, dolor de cabeza, erupción cutánea, sangrado, evitar automedicarse y acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano para realizar el descarte del dengue u otras enfermedades, señaló el biólogo Olivares. La primera vuelta de la nebulización espacial está programada para el 17, 18, 19 y 20 de marzo. Segunda vuelta, el 21, 22, 23 y 24 de marzo. Y tercera vuelta, el 25, 26, 27 y 28 de marzo. El horario de campaña es de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Bien, tenemos un enlace con los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos reportan sobre sus principales servicios a nivel nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas supervisó la campaña de vacunación contra la COVID-19 que en coordinación con el Ministerio de Salud se desarrolla en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho. Esta jornada de vacunación se realiza en 12 puntos de este distrito y beneficiará a más de 600 personas usuarias del programa Pensión 65. La ministra Vargas estuvo presente en la institución educativa Fe y Alegría número 5. Y en el caso de los adultos mayores, en los grupos que tienen que ver directamente con lo que hacemos desde el sector, efectivamente se está priorizando a la población de pensión 65, siempre el grupo de 80 años a más, hemos empezado por allí, y también los usuarios de la red Amachay, ¿no? Eso siempre en coordinación, y eso es bien importante con los gobiernos locales. Este esfuerzo que se ve aquí no es solamente el sector salud, el sector de desarrollo e inclusión social, sino el trabajo de los actores en el territorio, de los gobiernos locales. Más de 2 millones de hogares ya han cobrado el bono 600, lo que equivale al 60% de los hogares beneficiarios de las regiones que inicialmente fueron declaradas en alerta de nivel extremo. Así lo informó la directora ejecutiva del programa Pensión 65, Mabel Galvez, quien agregó que los hogares de las provincias que fueron posteriormente declaradas en alerta de nivel extremo pueden consultar en la plataforma bono600.gov.pe si son beneficiarios del bono.
el día lunes 22 inició la difusión de aquellos hogares ubicados en las otras regiones, son 14 provincias, en 9 regiones que presentan el nivel extremo, y desde el día de ayer pueden entrar a la plataforma bono600.gov.p para saber si su hogar es beneficiario o no del bono 600. Más de 350 personas con discapacidad severa y en condición de pobreza forman parte del piloto Aprendo Contigo, un nuevo servicio implementado para sus usuarios por el programa Contigo del MIRIS. Mediante Aprendo Contigo se promueve el respeto, la valoración y el ejercicio de derechos de este sector vulnerable de la población. Este proyecto se lleva a cabo en 3 distritos: Bambamarca en Cajamarca, Zorritos en Tumbes y Napo en Loreto. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Presten mucha atención porque el gobierno otorgará 3.000 becas para capacitar a personas desempleadas. A continuación, los detalles. Como parte de las medidas de apoyo a la población en medio de la pandemia sanitaria, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo otorgará 3.000 becas a personas que buscan empleo o necesiten capacitarse para encontrar un trabajo mejor. Los interesados deberán ingresar al portal empleosperú.gov.pe, luego a la pestaña de capacitaciones, donde encontrarán la convocatoria y el procedimiento para postular. Serán 1.000 becas por cada uno de los 3 programas formativos. Los programas tendrán una duración de hasta 258 horas y su dictado estará a cargo de formadores de instituciones líderes en las TIC, gracias a la suscripción de un convenio con Cisco mediante su programa de responsabilidad social Cisco Networking Academy y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. En el mercado, los cursos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la empresa privada oscilan entre los 2.070 soles y los 5.670. Al obtener la beca, los cursos serán totalmente gratuitos. Bien, les contamos que la Embajada de Estados Unidos entregó implementos de bioseguridad a la Policía Nacional del Perú para que estén protegidos en el día de los comicios. Veamos. Se realizó la ceremonia de entrega de un importante lote de equipos de protección personal donados por la Embajada de Estados Unidos a la Policía Nacional del Perú, que estarán presentes a nivel nacional este 11 de abril. La donación consiste en 30.000 mascarillas protectoras KN95, así como 30.000 pares de guantes quirúrgicos y 30.000 unidades personales de desinfectante, que serán utilizados por los policías que prestarán servicio durante la jornada electoral a nivel nacional. El ministro del Interior, José Hélice, señaló que en los próximos días se reunirán con el jefe de la OMPE, así como los frentes de la policía, para ultimar detalles para que los efectivos garanticen la seguridad de las elecciones. Cabe destacar que en la reunión estuvo presente el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, quien sostuvo que estas elecciones serán seguras y tranquilas, siempre siguiendo los protocolos trabajados por la OMPE de la mano con el Ministerio de Salud. El presente apoyo se da para colaborar con los policías que cumplirán una labor importante durante el proceso democrático de abril próximo. Bien, y tras confirmar irregularidades en la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en la región Loreto, el Ministerio de Salud tomará acciones penales contra las autoridades que se beneficiaron ilegalmente. El Ministerio de Salud anunció que tomará acciones penales tras darse a conocer que 2 alcaldes y varios funcionarios del gobierno regional de Loreto recibieron dosis contra la COVID-19 de Pfizer, a pesar de no estar en los padrones establecidos. Los funcionarios inmunizados tenían menos de 80 años de edad y no figuraban en los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación. A través de un comunicado, el sector expresó su profundo rechazo respecto a este acontecimiento irregular de vacunación. Aclaró que la aplicación de las dosis contra el coronavirus se basa en padrones nominales que cada entidad debe respetar estrictamente. Entre las acciones inmediatas que implementará el sector figuran
solicitar a la Contraloría General iniciar acción de control tras vacunación irregular en Loreto y encargar a la Superintendencia Nacional de Salud realizar el proceso de fiscalización de las acciones de inmunización en la citada región. Los días 18 y 19 de marzo, la Dirección Regional de Salud de Loreto comenzó las jornadas de vacunación con 5.850 dosis de laboratorio Pfizer. Se destinaron 5.634 dosis a los afiliados de Pensión 65 y a los adultos mayores de 70 años que contaban con Seguro Integral de Salud o eSalud, o aquellos sin seguro. Otras 150 se destinaron para el programa PADOMI de eSalud. Sin embargo, un total de 66 dosis de Pfizer restantes fueron aplicadas a autoridades locales y funcionarios del gobierno regional de Loreto. Algunos de ellos ni siquiera cumplían los requisitos de edad para la vacunación. Es momento de las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Adelante. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. En San Martín de Porres inició la vacunación de adultos mayores de 80 años. El Ministerio de Salud indicó que la meta para hoy es inocular a 2.923 personas en ese distrito. 19 brigadas de vacunación y 22 equipos de evaluación médica participan en el proceso. Visite Andina para conocer la dirección de los vacunatorios. El canciller Alan Wagner se reunió con el embajador de la República China en el Perú, Lian Yu, por la demora en la llegada de las vacunas de Sinopharm. El suministro asiático estaba previsto para llegar 2 millones en marzo y 3 millones de vacunas en abril. Atención a los maestros de educación básica pertenecientes a la carrera pública magisterial, porque podrán inscribirse de manera gratuita y digital para el concurso de ascenso de escala magisterial hasta el 14 de abril. Para mayor información, se pueden comunicar al 615-5887 de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Tras verificar una frecuente práctica de formular promesas sin sustento real, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a los candidatos presidenciales y a los postulantes al Congreso de la República efectúen propuestas concretas, tangibles y ejecutables. Exhortó que estas propuestas deben responder a las expectativas de la población, más aún teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria mundial por el que atravesamos. El MIDIS informó que hasta el momento 2.281.534 hogares en situación de vulnerabilidad y pobreza o pobreza extrema de las regiones inicialmente declaradas en alerta extrema frente al COVID-19 ya cobraron el bono 600, lo que indica que el 60.3% de los más de 3.7 millones de hogares con acceso al bono en su primera etapa ya cuentan con el subsidio. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olviden de visitar andina.p. Tenemos el bloque que todos estaban esperando, Agenda Cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, estoy bien y muchas gracias por el pase. Ahora queremos comenzar inmediatamente con el bloque de Agenda Cultural, comentándoles que la cantante Wendy Zulka estrenó el sencillo Mi Reclamo. Esto para incentivar el voto del electorado a menos de un mes ya que estamos de las elecciones. Este sencillo busca promover el voto informado. Puede oírse la fusión en esta canción de ritmos folclóricos con una letra que incentiva que pensemos que nuestro voto, pensando siempre también por un cambio en el país. Fue grabada con la colaboración de la banda Olaya Sound System y pueden verlo en YouTube como Mi Reclamo, como estamos viendo en imágenes. Bien, por otro lado también para los que deseen este fin de semana ver una puesta teatral de manera virtual, el Banco Continental transmitirá a través de su Facebook la obra teatral Pinocho. Como vemos en pantalla, será este sábado 27 a las 6 de la tarde. Podrán verlo gratis desde el Facebook BBVA Continental a la hora indicada con el actor
de Carlos Caldi, adaptada por Mariana Silva. Bien, pueden verlo a través de Facebook, ya lo saben. Hasta aquí entonces nosotros con Agenda Cultural. Te los dejo con palomas y nos vemos el viernes. Gracias, Carolina, tú siempre con estas recomendaciones excelentes. Definitivamente las tomaremos en cuenta para este fin de semana. Ahora les contamos que en el norte del país autoridades coordinan acciones para que se cumplan las medidas de restricción sanitaria durante las fechas de celebraciones por Semana Santa. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Hace unos días el Ejecutivo dictó medidas de restricción durante los días de Semana Santa, es decir, jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril, las cuales se deben respetar en todas las regiones sin distinción de niveles de alerta, como inmovilización social durante todo el día, la prohibición del transporte de vehículos particulares y transporte interprovincial. Ante esto, el gobernador regional Manuel Yempén se pronunció y señaló que están juntando fuerzas con la policía y el ejército para hacer respetar lo establecido con la finalidad de disminuir los contagios. Esta exigencia estricta que vamos a tener para Semana Santa, nosotros también estamos reunidos con el ejército, la policía. Lamentablemente los municipios no tienen un presupuesto adecuado para que ellos contraten más gente para la fiscalización, pero la población tiene que conocer. Asimismo, recordó a la población que la segunda ola se produjo posterior a las fiestas de fin de año, donde las familias y personas se movilizaron y hubo un claro relajamiento de parte de la población en cuanto a medidas sanitarias. Pidió cuidado de parte de los liberteños para que esto no se vuelva a repetir. Esta segunda ola comenzó después de todas las grandes concentraciones que se tuvo por Navidad y Año Nuevo, por recoger e ir a comprar un regalo, y nosotros hemos visto cómo estamos terminando. ¿Dónde se ha producido esto? En las ciudades y en los lugares donde había mayor población y mayor concentración. O sea, esto ya está demostrado. Así que aquí se requiere muchísimo cuidado, muchísima responsabilidad. Pido a la ciudadanía que por favor nos mantengamos estrictamente cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Comenzamos con las noticias internacionales. El Servicio Electoral de Chile detalló en qué orden se contarán los votos de las elecciones del 10 y 11 de abril. A continuación, los detalles. El próximo 10 y 11 de abril Chile votará por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, así como por alcaldes y concejales. Las votaciones se realizarán entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, tanto el día sábado como el domingo. El conteo de votos iniciará a las 18 horas del domingo, primero por los convencionales generales del distrito, los convencionales de los pueblos originarios, seguidos por los gobernadores regionales, los alcaldes y finalmente los concejales. A medida que avancen los resultados se irán digitando en el mismo local, y todo lo que llegue al sistema de cómputo del CERVEL se publicará inmediatamente. Los apoderados son los únicos que pueden quedarse en el local de votación vigilando durante la noche de la jornada electoral, además de un asistente del delegado de la Junta y personal del enlace de CERVEL para reportar cualquier anomalía. Todos los procedimientos se establecen bajo las normas publicadas por el CERVEL en el Diario Oficial de Chile, lo que permite prevenir e impedir cualquier intento de fraude. Amigos, llegamos al final del programa. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes del distrito de Miraflores en Lima. Permiso.